Gracias por continuar aquí como cada mañana y tenemos nuestra sección de ginecología. Me encanta recibir aquí en el estudio a la doctora María de Lourdes Rodríguez de Porras porque es la que nos aclara luego todas las dudas y tocamos temas incluso que por lo menos, por ejemplo, el del día de hoy yo no lo conocía, no sabía que esto podía darse y bueno, bienvenida doctora. Gracias, gracias. Me refiero al himen elástico, es decir, un himen que no se rompe en el contacto o en la primera relación. En la vida sexual inicial. Sí, hay diferentes tipos de himen. Uno de ellos es el complaciente. Se le dice complaciente porque es muy elástico. Tiene diferentes formas. 3 tipos principales de himen. Uno, el cribiforme, que es como de estrellita. Y ese es muy elástico porque hay relación, da de sí, tiene esta elasticidad suficiente para no romperse. Se rompe únicamente al final o en el momento del parto, ¿sí? Y es un 50%, es muy frecuente. Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Es mucho Yo creo más que esta frecuente. información, doctora, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero la deberían conocer, ¿no? Muchos hombres que todavía Tienen la idea. relacionan una cosa con la otra, ¿no? La famosa virginidad, porque a final de cuentas así se define, ¿no? Así sí. Con el hecho pues de que hubiera esta ruptura y por lo tanto un sangrado a la Y hora comprobar de que era virgen esta persona, que no había tenido relaciones, ¿no? Una persona que no ha tenido relaciones puede tener este tipo de himen y no tener sangrados ni gran problema en la primera relación sexual. Ahora, ¿para qué está ahí el himen? Es decir, ¿su función o es simple y sencillamente así es una membrana, composición? es una anatomía. Es anatomía, como todo nuestro cuerpo tiene diferentes anatomías y cada mujer tiene diferente forma, ¿sí? Pero es una parte de la anatomía, no tiene una función específica. Si está o no está, no nos perjudica, ¿sí? Es una membrana muy delgadita, muy pequeña, que muchas veces en la adolescencia, en la niñez, con un ejercicio muy extremo se puede desgarrar. Sí, o sea, hasta con alguna caída. Con alguna caída, con elasticidad muy grande de las muchachitas que hacen mucha gimnasia. Hay muchos motivos por los que se puede desgarrar y ni cuenta se da las personas. Exacto, ¿sí? pero es decir, ni nos beneficia ni nos perjudica de una forma o de otra. Así es, ¿no? Es nada más la cultura la que nos está limitando un poco el hecho del himen, de sangrar, de no sangrar en la relación sexual. A ver, entonces, dígame por favor este procedimiento quirúrgico de la himenoplastía, ¿de qué se trata? Así es, este tejido, esta membrana que es delgada, está alrededor de la entrada vaginal. Normalmente está como si fueran pequeñas verruguitas. No son verruguitas, pero es un tejido que está ahí, hecho bolita. En un momento dado, si la paciente desea cerrar un poco esa área, se puede hacer una cirugía estética. Es una cirugía estética. O sea, pero realmente no se está, digamos, reestructurando el himen en sí, sino es el área vaginal. ¿O sí? Sí, el himen en sí, porque el tejido ahí está. O sea, puede se rompe, se queda el ahí se queda, alrededor de la entrada vaginal. Rugosito, exactamente. Y se puede volver a unir cierta área de ese himen para que dé la impresión de que no ha habido vida sexual. Sobre todo en mujer joven. En mujer jóvenes. Sí. ¿Y dígame, qué porcentaje se practica esta cirugía? No, es muy frecuente. No, actualmente la forma de ser de las personas, de la sociedad, ya no es tan necesario o ya no es tan castigado el decir, ¿hubo vida sexual? ¿No hubo vida sexual? ¿Lo compruebo con el himen? ¿O cómo lo compruebo? No, son ideas de las personas. Son ideas y es algo raro, no es común. La cirugía en sí no es común. No es común. Yo pienso que es más común por la forma de ser del compañero sexual de la paciente, no de ella. Claro, sí, no es algo que realmente a que a ella le perjudique, no, pero te perjudique o te beneficie de ninguna forma. Sí. Entonces ahí está, qué bueno saberlo, doctora, la verdad. Entonces, esto refiriéndonos específicamente al himen y la himenoplastía, pero luego sí hay otra cirugía que es como de reconstrucción vaginal. Esa ya incluye la vagina en sí, el músculo que sube a la vejiga y el músculo que une a la parte inferior de la
de la entrada vaginal. Se llama colpoperineoplastía. Sí. Exacto. Se quita ese tejido elástico que ya está flojito, que ya está redundante, sobre todo posterior a los partos. A los partos, eso es lo que le iba a preguntar. Yo creo que este tipo de cirugía, a diferencia de la himenoplastía, que como usted dice, realmente es una cuestión cultural, ¿no? Y no tendría ningún beneficio fisiológico. A diferencia de esto, quienes optan por una colposcopía o colpoperineoplastía. Perinoplastía, sí tiene cierto funcionamiento, especialmente ya para la vida sexual. Sí, para la vida sexual, el cierre de la vagina es una cavidad virtual, es una cavidad que se abre y se cierra solita. Pero hay un momento en que está tan flácido, tan dilatada esa área que no cierra totalmente y nos puede favorecer infecciones también, o el músculo que sostiene a la vejiga está ya no tienes esa elasticidad ideal, está flácido y hay que unirlo de nuevo para que suba la vejiga y no haya incontinencia urinaria de esfuerzo. Exactamente, especialmente cuando hubo partos vía vaginal, Así más de es. uno, por ejemplo, ¿no? Sí, partos, obesidad. La obesidad Por la extrema, la presión, también está. la grasa intraabdominal, todo influye y puede hacer que ese músculo se haga flácido cuando bajan de peso las pacientes posterior a la obesidad. En la obesidad también se presenta, pero más bien cuando bajan de peso después de que tuvieron obesidad. Se puede presentar esa incontinencia urinaria. Perfecto, pues ahora sí nos quedó muy claro, primero que nada, esa diferencia, ¿no?, entre las dos cirugías y sobre todo los beneficios que implican. Y ahora sabemos, y como decía yo, los que deberían de saber serían más bien los las hombres, parejas, las parejas. hombres, que no tiene que ver esa membrana. No tiene nada que ver. He tenido 2 pacientes que han tenido un himen fibroso, que es el canal, la entrada vaginal, tiene un anillo fibroso que no dilata, no abre, no es elástico. Y en ellas sí, jovencitas, porque una de ellas se había casado y un año después acuden a la consulta sin poder haber iniciado vida sexual como pareja. Claro, porque es la ahí falta de había información. dolor y demás. Estaba la fibrosis de ese himen, estaba ahí y no tenían o no sabían con quién acudir, qué Y hacer. ahí la recomendación es retirarlo. Sí, hacer una cirugía y quitarlo. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, la doctora María de Lourdes Rodríguez de Porras, que amablemente viene y nos acompaña aquí como cada mañana para compartirnos sus conocimientos. Y de esta forma también le pedimos que nos comparta sus teléfonos, porque yo sé que al auditorio le quedan dudas o simple y sencillamente quiere consultarla. Sí, cómo no. Es el 384-7134. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marta. Con otro tema interesante aquí en nuestra sección de ginecología. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos aquí en Como Cada Mañana tendremos un resumen de noticias. Le vamos a platicar qué importantes líderes se dieron la mano después de varios años sin que las naciones tengan relación.